Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de metodología de la investigación. Les saluda su profesora Kenia Salazar y el día de hoy vamos a hablar sobre un tipo de investigación muy interesante. Si tuviéramos que investigar cuántos habitantes hay en Panamá, ¿qué tipo de investigación creen que sería la ideal? Bueno, para realizar un estudio como este vamos a necesitar datos cuantitativos. Y cuando hablamos de expresar cantidades a través de un estudio, una de las investigaciones más utilizadas es la investigación descriptiva. Este tipo de investigación se describe a través de los datos poblacionales, no se encarga de explicar y lo que hace es puntualizar las características de la población que se está estudiando. Se centra más en el qué, en lugar de conocer por qué ocurren los fenómenos. En otras palabras, su objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico sin centrarse en las razones por las que ocurre ese determinado fenómeno. La investigación descriptiva nos permitirá entonces conocer cuántos panameños hay, pero no cubrirá ningún detalle sobre por qué ha disminuido o aumentado la tasa de la población. Por lo tanto, se obtiene información del fenómeno o situación que se desea estudiar utilizando técnicas como la observación, la encuesta y otras. Con las investigaciones descriptivas es posible realizar pronósticos futuros, aunque muchas veces se consideran prematuros o básicos y brindan una información muy vaga para poder centrarse en una primera idea inicial que sirva de base para futuras investigaciones. Ahora bien, tenemos que ir a los objetivos de la investigación descriptiva. Sampieri sobre esto habla de el alcance descriptivo y explica que busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. En los estudios descriptivos, la meta del investigador es describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos. Es decir, que se da detalles de cómo son y la manifestación de los mismos. Por ello, es muy importante considerar al fenómeno estudiado y sus componentes, medir los conceptos y también definir las variables. De manera que cuando hablamos de la investigación descriptiva, nos centramos en definir o al menos poder visualizar qué se medirá y sobre qué o quiénes se recolectan esos datos, ya sean personas, grupos, objetos. Los objetivos de una investigación descriptiva habitualmente buscan, sobre todo esos generales, conocer y establecer relaciones. Y en cuanto a los objetivos específicos, el propósito está relacionado con la caracterización de una población específica, determinar también las relaciones de causa y efecto entre variables, identificar factores directos de los problemas y sus causas, identificar también las causas directas de un problema y medir las tendencias de los datos que se van recolectando. También nos permite realizar comparaciones o validar las condiciones existentes. Otro de los objetivos puede ser llevar a cabo la investigación en diferentes momentos y lograr que luego se conviertan en fundamentos para una investigación futura. Seguidamente vamos a conocer las características de las investigaciones descriptivas. Estas no tienen variables controladas. El investigador no posee control sobre ninguna de las variables que afectan el problema investigado, sino que utiliza los métodos de investigación como la observación para llevar a cabo el estudio. También se centra en una información cuantitativa que contiene principalmente datos de cantidades, no de cualidades, aunque en algunos casos puede incluir alguna información cualitativa.
Otro de las características es que son estudios transversales. Generalmente en un estudio transversal de diferentes secciones pertenecientes al mismo grupo. Además están los pronósticos, que no son del todo confiables porque se consideran prematuros. Y otra de las características más importantes es que es necesario que esos datos sean veraces. La investigación descriptiva debe tener datos precisos y fidedignos. Busca clasificar la información y en cuanto al diseño, usualmente se utilizan diseños transversales o transeccionales, aunque en algunos casos también se puede utilizar el diseño preexperimental. Sienta entonces las bases para una mayor investigación y los datos recogidos pueden ser investigados posteriormente utilizando otras técnicas. Esto nos permitirá determinar los métodos de investigación que se utilizarán en futuras investigaciones. Bueno, también existen diferentes tipos de investigación descriptiva, dentro de las cuales podemos enumerar algunas relacionándolas con los métodos que se utilizan para poder investigar o incluso con el diseño metodológico. Hay muchísimos tipos de investigación descriptiva, pero vamos a enumerar algunas de ellas para conocerlos. Tenemos el estudio de observación, que consiste en contemplar los hechos, las características, comportamientos y reacciones de una realidad. Este método puede ser un tanto complicado algunas veces, pero uno de los más utilizados en materia investigativa descriptiva. También está el estudio de tipo encuesta, utilizado en el área de las ciencias sociales. Estos consisten en la selección previa de un grupo de personas para ser evaluados en relación con el objeto de estudio. Están los estudios de casos, por ejemplo, que estudian al individuo o a un pequeño grupo de ellos y se investiga a profundidad sobre las diferentes experiencias y comportamientos de los sujetos de estudio. Tenemos, por otro lado, los estudios interrelacionales, que analizan dos realidades distintas en busca de una relación que permita entonces el entendimiento del fenómeno que se está estudiando. Y se puede tratar del avalúo de una relación de causa y efecto. Otra de las investigaciones descriptivas, por ejemplo, son los estudios causales. Se parece a los interrelacionales, pero con la excepción de que el mismo se funda en una serie de elementos que determinan la relación de causa y efecto. Tenemos los estudios de correlación, que en su mayoría de los casos no manejan hipótesis ni variables y por ello son un tipo de investigación cuestionada o discutida. Solamente se dedica entonces a la descripción de la ocurrencia de las mismas. Y por último, los estudios de corte transversal, que se consideran como un subtipo de investigación o bien un método observacional en el cual se distingue la caracterización de un grupo o la frecuencia de los hechos. Todo lo que hemos mencionado está relacionado con los métodos de investigación. La investigación descriptiva es conocida por utilizar el método de investigación observacional, porque ninguna de las variables que forman parte del estudio está influenciada. Los métodos más utilizados para llevar a cabo la investigación descriptiva son la observación, las encuestas y los estudios de casos que ya mencionamos con anterioridad en el punto de los tipos de investigación descriptiva. Y vamos a dejar este tema hasta aquí porque en la próxima clase vamos a conocer sobre los diseños de investigación, algunas de las ventajas y desventajas de este tipo de investigación y ejemplos puntuales que te permitirán conocer más de cómo se puede realizar una investigación en su proceso y también ese informe, cómo se debe sustentar y qué datos se deben colocar dentro de él cuando hablamos de una investigación descriptiva. Espero que te haya gustado la clase de hoy y que puedas aplicarlo en tus investigaciones. Se despide tu profesora Kenia Salazar. Nos vemos en una próxima ocasión.